en cuanto a límites, ¿tiene algún problema? No. Eso es fácil de reconocer, ¿no? Límites. ¿Por qué está limitado el cuello? Maxilar. ¿Cómo maxilar? ¿Cómo se llama este aquí? La porción basal, ¿no? Porque el hueso maxilar tiene caras, ¿no? Tiene una cara anterior, tiene una cara posterior, tiene un borde superior, un borde inferior, tiene su rama ascendente, la rama ascendente tiene una cara externa, un borde posterior, un borde inferior, tiene un borde superior, un borde anterior. Entonces tenemos que especificar, ¿no? El cuello está limitado por la porción basal de la mandíbula o del cuerpo de la mandíbula, por este punto que es el ángulo externo, también conocido como el gonio, por la apófisis mastoides y por detrás la protuberancia occipital externa, ¿ya? Y no se olviden que de la protuberancia occipital externa nacen dos líneas importantes que son las líneas bucales superiores. Entonces de ahí para abajo corresponde, mejor dicho, todo lo que hemos mencionado corresponde al límite superior de la región del cuello, mientras que la parte inferior o base del cuello corresponde, eso sí lo saben, ¿no? ¿Cuál es el límite del orificio superior de la caja torácica? ¿Por qué está limitado por delante? El esternón. Por delante, el manubrio del esternón. O sea, el borde superior del manubrio external. Lateralmente, por la primera costilla, ¿no? Por detrás, por la T1, ¿no? La primera vértebra torácica o la última vértebra cervical. Y ojo importante también, ¿no? Entonces, en el occipucio, ¿cuál vendría el occipucio? El occipucio vendría a ser la base, ¿no? O la porción basal del hueso occipital. Entonces, el occipucio se articula con la primera vértebra cervical, como dice su compañero, va a ser el ápice, ¿no? Y se produce la articulación atlanto-occipital, ¿ya? Entonces estamos hablando de límites, lo que he mencionado primero, el límite superior del cuello, todas las partes que hemos dicho, porción basal, gonio, apófisis mastoides, protuberancia occipital externa, ¿no? Mientras en la parte inferior, borde superior magnito external, primera costilla y por detrás la primera vértebra torácica, es el límite. Ahora, si nosotros hablamos de planos, ¿cuál vendría a ser la parte más anterior del cuello? La piel, ¿no? Entonces la piel del cuello, ¿por quién va a estar inervado? Va a estar inervado por este nervio, por este paquete de nervio, que es este de aquí, que es el plexo cervical superficial, ¿ya? Este plexo cervical superficial se origina ¿de dónde? Se va a originar de los ramos ventrales del nervio, de los ramos ventrales de los nervios cervicales, que corresponden al 1, al C1, al C2, al C3 y al C4, ¿ya? Pero ojo, este plexo cervical superficial solamente tiene fibras de tipo aferentes. O sea, ¿qué quiere decir? Fibras sensitivas, ¿ya? Fibras sensitivas. Entonces la región del cuello, la parte cutánea del cuello va a estar inervado por el plexo cervical superficial. Y este plexo cervical superficial tiene ramos que son ascendentes, ramos transversos y ramos descendentes, ¿ya? Uno de ellos, miren, este aquí. En primer lugar, ¿dónde lo encontramos este plexo cervical superficial? Lo vamos a encontrar aquí, en el borde posterior de este músculo que es el esternocleidomastoideo. O sea que esto se llama el punto de Erbs, ¿ya? Se llama el punto de Erbs. Entonces dijimos que el plexo cervical superficial tiene ramas ascendentes, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las ramas ascendentes? Entonces, uno de ellos es este aquí, que vendría a ser el auricular mayor. Y este auricular mayor se divide en dos ramas, una así, ¿ya? Uno para la piel de la glándula de la parótida, el otro se va a la oreja para dar inervación sensitiva a la concha auricular y al lobulillo de la oreja, este es el lobulillo, ¿no? El otro ramo, que también es ascendente, se dirige hacia atrás, por aquí, ¿no? Para dar inervación sensitiva a la piel que se encuentra aquí, detrás del pabellón auricular. Son los ramos ascendentes, ¿ya? Ahora, el ramo transverso, ¿no? El ramo transverso viene por acá,
de aquí se dirige hacia el cuello, ¿no? Y en este trayecto se dividen dos ramas, así de esta forma. Una que es el ramo ascendente y el otro ramo descendente, para dar inervación a la piel, ¿no? De la parte media hacia abajo, toda esta parte del cuello, de la mitad hacia abajo. Mientras que el ramo ascendente, ¿ya?, va a dar inervación, ¿no?, de la parte media hacia arriba, ¿no?, hacia la porción basal de la mandíbula. Pero en ese trayecto, ¿ya?, se va a anastomosar ¿con quién? ¿Dónde anda un estilete? Se va a anastomosar con un nervio que va a dar inervación a este músculo de aquí. ¿Cómo se llama este músculo? El músculo platisma. Este es el músculo platisma. Ojo que es el músculo más superficial del cuello. Es un músculo que se encuentra en la parte profunda de la piel. Y este va a estar inervado ¿por quién? Por el facial, por el nervio facial, que es el séptimo par craneal. Y al facial, ¿dónde lo van a encontrar ustedes? Aquí, ¿no? Esta es la glándula de la parótida, ¿ya? Miren, acá está el facial, ¿ya? El facial da un ramo que es el cérvico facial y el temporofacial. Y el cérvico facial va a dar ramos bucales, que son estos de aquí, ramos bucales, ramos marginales y el ramo cervical. El ramo cervical del facial es el que va a dar movimiento al músculo de platisma. Ya no se olviden, el ramo cervical es el que da movimiento al músculo platisma. Mientras que la inervación cutánea, ¿no?, la inervación sensitiva, se va a producir a través del transverso del cuello o cervical transverso, ¿ya? Entonces, en esta parte interna de este músculo, tanto el cervical transverso, su rama ascendente, con el cervical se van a juntar, se unen, ¿ya?, para dar inervación, el facial, inervación motora. El cervical transverso, inervación cutánea o sensitiva, ¿ya? Ahora, sigamos con el plexo cervical superficial. Ustedes se dan cuenta, miren, bajan estos ramos que son los ramos supraclaviculares, ¿ya? Los ramos supraclaviculares se van a dividir así entre ramos, ¿no? El medial, el intermedio y el lateral. El intermedio se va a dar inervación cutánea, esta parte inferior del cuello. El intermedio va a dar inervación ¿a quién? A la parte superior de la región pectoral y también a la parte anterior del hombro, ¿ya? Mientras el nervio supraclavicular lateral se dirige ¿a dónde? A la parte anterior del músculo del trapecio, ¿ya? Entonces miren, acá está el trapecio hacia adelante, inervado por los nervios supraclaviculares, inervación sensitiva, ¿ya? Entonces lo que interesa aquí que ustedes reconozcan, miren, el plexo cervical superficial, que está formado, dijimos, por el C1, 2, 3 y 4, y luego hacia abajo corresponde ya a quién, al plexo braquial, ¿no?, que ustedes lo han estudiado bastante, el plexo braquial, ¿ya? Ahora, si nosotros hablamos de triángulos, ya estamos ya un poco más profundo, ¿no? Pero de hecho que seguramente ustedes han estudiado, ¿no?, las fascias del cuello, ¿no? El cuello tiene fascias superficiales, fascias medias, fascias profundas. A la vez estas fascias se dividen en láminas, ¿no? Láminas superficiales profundas. Cada fascia tiene su parte superficial y su parte profunda, ¿no? Mientras que la fascia cervical superficial es la que prácticamente se encuentra protegiendo al músculo platismo, y mientras que la fascia de revestimiento profunda es la que va a proteger al esternocleidomastoideo, ¿no?, y también al trapecio, ¿ya? Aquí de hecho está disecado todo eso y nos vamos de frente a reconocer al músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Este músculo tiene dos cabezas, su cabeza clavicular y su cabeza esternal, ¿no? Entonces no se olviden que este músculo va a estar inervado por este nervio de aquí, que es el nervio esternocleidomastoideo, inervado por el nervio espinal o accesorio, que es este aquí, miren, es este aquí el nervio accesorio, ¿ya? Este es el nervio accesorio, y ustedes bien decíamos, a ver, ¿con quién se comunica el nervio accesorio? Ustedes decían, no sé si aquí están, con el C3, C4
y algunas veces con el C2, ¿no? Tiene esa comunicación, ¿ya? ¿Quién? El nervio accesorio, que es este aquí, nervio accesorio, y este se va a continuar una vez que se comunica con el C3 y C4, se va hacia ¿dónde? Hacia el músculo del trapecio, se va hacia el músculo del trapecio, ¿ya? Entonces miren, este par craneal que es el accesorio, se origina ¿de dónde? Es un par craneal, ¿ah? Por si acaso, el 11º par craneal. ¿De dónde viene? Desde el tronco encefálico, ¿ya? Seguramente ustedes van a estudiar esta noche. Entonces, el accesorio tiene dos tipos de fibras, ¿ya? Tienen fibras espinales y tienen fibras craneales. Las fibras espinales son los que se van a dirigir a dar exclusivamente movimiento al esternocleidomastoideo y al músculo del trapecio, ¿ya? Todo este nervio espinal tiene solamente fibras motoras, o sea, fibras eferentes. Mientras que las fibras craneales, no se olviden esto, las fibras craneales del 11º par craneal se va a comunicar con el 10º par craneal, a la altura del agujero yugular, ¿no? Porque el 11º par craneal, ¿no? Cuando viene desde el tronco encefálico, ya pasa por el agujero yugular. ¿No saben dónde está el agujero yugular? ¿Saben o no? En la base del cráneo. Hay varios agujeros. Uno de ellos es el agujero yugular, por donde va a pasar este par craneal, que es el 11º, pasa el 9º, pasa el 10º par craneal. Son esos pares craneales que pasan por el agujero yugular. Entonces, las fibras craneales del 11º par craneal, a la altura del agujero yugular, se va a comunicar con el 10º par craneal, ¿ya? Y esas fibras motoras del 10º par craneal van a dirigirse a dar movimiento a los músculos de la faringe, ¿ya? Y en la faringe se forma el famoso plexo faríngeo. Entonces, una vez les preguntan, ¿el plexo faríngeo por quién está formado? 10º par craneal, 9º par craneal. Y no se olviden, por las fibras craneales, ¿de quién? Del 11º par craneal, ¿ya? Y entonces a los músculos de la faringe, estas fibras craneales le va a dar movimiento, mientras que el 9º par craneal le va a dar inervación sensitiva, ¿ya? Entonces miren, este es el 11º par craneal, y este se dirige, y acá recibe la comunicación con el C2 para luego dirigirse al trapecio, ¿ya? Y a dar movimiento a estos dos músculos. Listo. Ahora nos vamos a reconocer los triángulos, ¿ya? Los triángulos. En el cuello tenemos dos grandes triángulos, ¿no? Claro, muy bien, ¿no? El triángulo cervical anterior, que está formado, miren, por el borde anterior del esternocleidomastoideo, por la porción basal de la mandíbula, y yo trazo acá una línea imaginaria, ¿no? La línea media del cuello, ¿ya? Y hacia abajo, ¿quién se encuentra? ¿Ah? El manubrio del esternón. El manubrio esternal, ¿no? En algunos libros van a estudiar de la siguiente forma: el triángulo cervical anterior está formado por el borde basal de la mandíbula, los bordes anteriores del esternocleidomastoideo, y la vértice de este triángulo corresponde a la fosa yugular. Todos los triángulos del cuello son pares, ¿no? Por eso marco acá una línea, triángulo par. Todos los triángulos son pares, ¿no? Excepto el triángulo segmento-mentoniano. Segmento-mentoniano, ¿ya? Entonces, de este de este triángulo cervical anterior se van a subdividir otros triángulos, ¿ya? Entonces vamos a reconocer estos triángulos. ¿Cuáles son? El triángulo submandibular, ¿ya? Entonces miren, este triángulo submandibular o submaxilar está limitado ¿por quién? Nuevamente, por la porción basal de la mandíbula, por el músculo digástrico. Miren, este es el músculo digástrico, ¿ya? Este es el vientre anterior y este es el vientre posterior,
Ojo, ojo, miren, el músculo digástrico es parte de los músculos suprayoideos. Entonces en el cuello, si ustedes pasan su saliva y se agarran a la mitad del cuello, hay un huesito. Es el único hueso que no recibe articulación en el cuerpo con ningún otro hueso. Solo tejido blando, ¿no?, se va a insertar en este hueso yoides, ¿ya? Entonces miren, el triángulo submandibular va a estar formado por el vientre posterior. Este es su tendón intermedio. Ojo que el tendón intermedio va a pasar por el asa, y esta asa fibrosa es la que se inserta ¿en dónde? En el hueso yoides, ¿ya? Más no, el músculo digástrico no se inserta en el hueso yoides, ¿ya?, sino que pasa por el ojal, el tendón intermedio, para luego dirigirse hacia adelante a través de estas fibras musculares que corresponden al vientre anterior para insertarse aquí en la fosa digástrica, ¿no?, que se encuentra a la altura de la parte anterior, ¿no?, de esta parte basal de la mandíbula. Aquí se inserta. Ojo, este vientre anterior del músculo digástrico va a estar inervado por el quinto par craneal, ¿no? Pero ojo, el quinto par craneal tiene ramas colaterales. ¿Cuáles son? El 5.1, 5.2, 5.3. ¿Por cuál de ellos? 5.3. Por el 5.3. Y a la vez el 5.3 aquí en la fosa infratemporal da 7 ramas. ¿Cuál de ellas? La cuarta. Ya, nos vamos a resumir, vamos a ser más específicos. Por el nervio alveolar inferior, ¿ya? El nervio alveolar inferior es una de las ramas colaterales del 5.3. Entonces, el nervio alveolar inferior, antes de ingresar, ¿no?, aquí en la parte interna de la rama ascendente por el conducto dentario inferior, antes de ingresar, va a dar una rama colateral, ¿no?, que va a descender por el surco miloioideo, ¿ya? De ahí toma el nombre, ¿no?, del nervio miloioideo. Es el que se encarga de dar inervación motora al vientre anterior del músculo digástrico, y también de hecho que va a dar movimiento al músculo miloioideo, mientras que el vientre posterior del músculo digástrico va a estar inervado por otro par craneal. ¿Cómo se llama? Séptimo par craneal, ¿no?, que es el facial. ¿Y el facial qué tipo de fibras tiene? Fibras nerviosas. Tiene fibras motoras, fibras sensitivas y fibras autónomas. ¿Ya? El quinto par craneal, ¿qué tipo de fibras tiene? Mixtas, motoras y sensitivas, ¿no? Entonces miren, ¿y cómo se llama el nervio del facial que va a dar inervación al vientre posterior del músculo digástrico? ¿Cómo se llama? La rama cervical. No, es por si acaso, el séptimo par craneal da ramos intrapetrosos, ramos extrapetrosos, ramos terminales, que en la glándula de la parótida, a pesar que lo divide, ¿no?, va a dar 2 ramos terminales, que es el temporofacial y el cérvico-facial. Y esos ramos a la vez va a dar más ramos colaterales. Eso lo dejamos. Y nos vamos a los ramos extrapetrosos del séptimo par craneal, ¿no?, que sale por el agujero estilomasudeo, donde va a dar este ramo que se llama el ramo digástrico. Así se llama. El ramo digástrico es un ramo extrapetroso del séptimo par craneal que va a dar inervación motora al vientre posterior del digástrico, ¿ya? Bien, entonces miren, el digástrico es muy importante, ¿no?, en esta región que corresponde a la región suprayoidea, pero también limita al triángulo submandibular. Entonces ahora, ¿qué estructuras se encuentran dentro de este triángulo submandibular o submandibular o submaxilar? Ya miren, esta glándula que vendría a ser la glándula submaxilar, ¿no? Ahora, la glándula submaxilar, ¿por quién está inervado? La glándula submaxilar,
ustedes cuando se ponen un alimento a la cavidad bucal inmediatamente producen salivación. ¿Ya? Esa salivación es producido ¿por qué? Por el ganglio submaxilar, y el ganglio submaxilar está inervado por las fibras parasimpáticas del séptimo par craneal. ¿Ya? Entonces, séptimo par craneal, fibras parasimpáticas producen la salivación de la glándula submaxilar. Y acá está parte de la glándula de la parótida, que también su porción inferior no se va a encontrar en donde, en el triángulo submaxilar, pero a diferencia de esta glándula, la glándula de la parótida va a estar inervada ¿por quién? Por el noveno par craneal. ¿Ya? El noveno par craneal es el que va a producir la salivación de la glándula de la parótida. ¿Ya? Noveno par craneal. ¿Qué otras estructuras? Miren el borde inferior de este gran músculo que es el músculo macetero. ¿Ya? Miren el músculo macetero, cómo se está insertando en el ángulo externo de la mandíbula, ¿no? Mientras que en el ángulo interno de la mandíbula, aquí lo tenemos al músculo pterigoideo medial o pterigoideo interno. ¿Ya? ¿Qué otras estructuras vamos a encontrar? ¿Quiénes pasan por aquí? Viene una arteria. ¿Qué es la arteria? La teoría nos dice, la arteria que cruza por el ángulo anterior del músculo macetero va a ser la arteria facial, ¿no? La arteria facial va a dar una arteria aquí que viene por este borde, que es la arteria submentoniana. Las venas del mismo nombre, ¿ya? La vena lingual también va a pasar por este triángulo. Y si nosotros vamos un poco más profundo, ¿a quiénes vamos a encontrar? Al músculo miloioideo, que es este aquí, miren, el músculo miloioideo. Y aquí también vemos a una de las arterias, que es las arterias linguales, ¿no? La arteria lingual, miren, se va hacia la lengua, ¿no? También su trayecto va a dar ramas colaterales para la glándula submaxilar, ¿ya? Acá está también una de esas ramas colaterales que corresponden a la submentoniana y el músculo miloioideo. ¿Ya? Entonces, esas estructuras se encuentran dentro de este triángulo que es el triángulo submaxilar. Acá hay otro triángulo que yo creo que es el más complicado, ¿no?, de los triángulos, que va a ser el triángulo carotídeo. ¿Ya? Entonces miren, el triángulo carotídeo está dado ¿por qué? Por el borde anterior del esternocleidomastoideo, ¿ya? También por el vientre posterior del músculo digástrico, ¿no? Y por delante ¿por quién? El homo. No. ¿Por quién? A ver. Por el borde anterior del digástrico. A ver. Este es borde anterior. Músculo digástrico, ¿no? Y luego aquí ¿quién está? El homoioideo, ¿no? Que vendría a ser, este es ¿qué músculo? El esternoioideo. El esternoioideo. Acá está bien clarito, miren. El esternoioideo, este es el homoioideo. Entonces, estos músculos acintados son músculos infraioideos. Ya acá está, miren, el hueso yoides. Son músculos infraioideos. Los músculos infraioideos están divididos en dos planos, superficiales y profundos. El esternoioideo, miren, viene ¿desde dónde? Desde el manguito del esternón, ¿ya? Y se va ¿hacia dónde? Hacia el borde inferior del hueso yoides. Esternoioideo. ¿Ya? Ahora aquí, este es el homoioideo. El homoioideo también es un músculo superficial ¿de quién? Del cuello. ¿Ya? Este es el vientre superior del homoioideo, luego viene su tendón intermedio y luego el vientre inferior del homoioideo, ¿no? El vientre inferior del homoioideo, ¿dónde se va a insertar? En el borde superior de la
escápula, ¿no? En el borde superior de la escápula, ¿ya? Y su tendón intermedio, ¿no? Se inserta en dónde? En una de las paredes anteriores de la vena yugular de la vena yugular interna, ¿no? ¿Cuál es la función? Mantener la luz de la vena yugular interna, ¿ya? Entonces, el lomo yoideo. Mientras que los músculos que se encuentran en un plano profundo, ¿cuáles son? El externo tiroideo, que es este aquí, el externo tiroideo, ¿no? Y el otro más profundo, que es el tiroyoideo, que acá están sus fibras, miren, ¿ya? Y acá están las otras fibras, ¿no? Acá está disecado, ¿no? Entonces, estas fibras se continúan acá, que es el músculo, el tiroyoideo. Y de aquí, ¿cómo se llama esto de aquí? A ver. Este es el cartílago de la tiroides, ¿ya? Entonces el cartílago de la tiroides aquí tiene un reparo anatómico que es la línea oblicua del cartílago de la tiroides. Entonces en la línea oblicua del cartílago de la tiroides se inserta ¿quién? El externo tiroideo y luego el tiroyoideo. Y ahora, y estas fibras miren que se van para acá atrás, ¿no? Que vienen así, es el músculo constrictor inferior de la faringe. Entonces, por eso es importante esta cresta oblicua o línea oblicua del cartílago de la tiroides, ¿ya? Entonces, miren, en este triángulo carotidio, ¿qué estructuras vamos a encontrar? ¿No? Acá hay una gran arteria. La arteria común. Arteria carótida común, ¿no? También conocida como la arteria carótida primitiva, que se origina ¿de dónde? Del callado del lado. Si hablamos del lado, en este caso del lado izquierdo, se origina directamente del callado de la aorta. Y si hablamos del lado derecho, se va a originar del tronco brachiocefálico. Y si les pregunto, ¿cuál de las dos arterias carótidas comunes es más grande? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Izquierdo, ¿no? Porque este es más grande, ¿no? Porque el otro se origina ¿de dónde? Del tronco brachiocefálico. Y del tronco brachiocefálico van a dar dos arterias importantes. Una de ellas ustedes ya lo conocen, que es la subclavia, y la otra es la arteria carótida común, que vendría a ser esta. Entonces miren, esta arteria carótida común se encuentra en el triángulo carotidio. Y esta arteria carótida común, a la altura del borde superior del cartílago de la tiroides, se divide en dos ramas. Una de ellas es esta aquí y esta es la otra. La que se encuentra hacia adelante, esta aquí es la arteria carótida externa. ¿Cómo ustedes se van a dar cuenta que esta es la arteria carótida externa? Porque va a dar ramas colaterales y sus ramas colaterales van a ser estas de aquí, ¿no? ¿Ya? La arteria tiroidea superior. La arteria tiroidea superior a la vez va a dar ¿qué ramas? La arteria tiroidea, la que ingresa por la membrana tiroidea interna, y la otra que se dirige hacia la glándula de la tiroides, la tiroidea externa o inferior, y la otra la superior o interna, ¿no? Ahora, las otras ramas colaterales, ¿cuáles van a ser? La arteria facial, la arteria lingual, la que sale por detrás, miren, aquí sale una, la faringea ascendente, también de aquí sale la occipital, la auricular posterior, ¿ya? Entonces son las ramas colaterales que corresponden a la arteria carótida externa. Mientras que por detrás de esta arteria carótida externa, esta aquí es la arteria carótida interna, ¿ya? Esta carótida interna no va a dar ninguna rama colateral. Tienen que 11 y 15. 11 y 15. Tengo 15 minutos. Sí. Ya miren, mientras este aquí es la arteria carótida interna, ¿ya? Esta es la arteria carótida interna. Ahora, aquí hay algo muy importante que ustedes tienen que saber. Al origen de la arteria carótida interna, miren, hay una zona dilatada, que es este aquí. El carotidio. ¿No? Claro. Si no se olviden de seno, acuérdense de la mama, ¿no?
¿ya? Tiene ese patrón, digamos así, es como una mama, por eso es conocido como el seno carotidio. Este seno carotidio va a estar inervado por este ganglio aquí que es el cuerpo carotidio, ¿ya? O sea, el cuerpo carotidio da inervación al seno carotidio. Y ahora ojo, entonces este seno carotidio va a estar inervado, ¿no?, por las fibras del noveno par craneal. ¿Cuál es el noveno par craneal? El glosofaringeo. Entonces seguramente en la literatura ustedes van a ver, les dicen el porcentaje de la inervación, ¿no?, del cuerpo carotidio corresponde a la mayor cantidad de fibras del noveno par craneal y en una menor proporción corresponde al décimo par craneal, ¿ya? Al décimo par craneal, ¿ya? Pero la mayor cantidad de fibras del noveno par craneal llegan a este cuerpo carotidio para controlar la presión sanguínea de la arteria carótida interna, ¿ya? De esta arteria carótida interna. Y es otra cosa que esta arteria carótida interna, aquí tiene, miren, este plexo, que es el plexo carotidio. ¿Y el plexo carotidio de dónde viene? De el ganglio cervical superior, que vendría a ser este aquí, ganglio cervical superior. Y este ganglio cervical superior corresponde a la cadena del simpático, ¿ya? Corresponde a la cadena del simpático, ¿ya? Entonces miren, la arteria carótida interna continúa ascendiendo para luego dirigirse hacia dónde, hacia el hueso petroso, ¿no? El hueso petroso ingresa por el agujero y luego conducto carotidio y llega al endocráneo. Ahí es donde va a dar sus ramas colaterales. ¿Ya? Cuando hagamos cerebro, vamos a hablar sobre esas ramas colaterales de la arteria carótida interna. Ahora, en este triángulo no solamente se encuentra la arteria carótida común, sino esta siempre se encuentra junto a esta gran vena que vendría a ser la vena yugular yugular interna. interna. Ahora, si les pregunto, no es muy fácil reconocer la vena yugular interna, ¿no? Pero les puedo preguntar, ¿dónde nace la vena yugular interna? Acá arriba. ¿Dónde nace la vena yugular interna? Ya. Ah, no, Yo sé que lo van a estudiar, ya, pero les voy a ayudar. ¿Ya? La vena yugular interna nace en la fosa yugular. Ahora, ¿dónde está la fosa yugular? ¿No? Lateralmente al agujero yugular. ¿Y quién desemboca en el agujero yugular? El seno sigmoideo. ¿Ya? Entonces, el seno sigmoideo. ¿Qué es el seno sigmoideo, saben? Una vez pregunté, a ver, una chica que estaba ahí chateando ahí con el celular. Dije, a ver, dígame usted todos los senos que hemos estudiado. Se pone a mirar. Ya, dígame qué senos conoce. Y me dice, doctor, los únicos se mueven. No estamos hablando de esos senos. Estamos hablando de los senos craneales. ¿Cuáles son los senos craneales? Sagital superior, sagital inferior, senos transversos, seno occipital, seno sigmoideo. Y ojo, el seno sigmoideo es el que recoge toda la sangre del endocráneo, ¿no? Y luego lo va a drenar por el agujero yugular. Y es ahí donde desemboca en la fosa yugular y es recibida por la vena yugular interna, ¿ya? Entonces ahí es donde se origina, ¿quién? La vena yugular interna. ¿Y dónde desemboca? ¿Ah? ¿Dónde? No. ¿Dónde desemboca la vena yugular interna? En el tronco brachiocefálico venoso. Y el tronco brachiocefálico venoso, los dos recién drenan en la cava superior. ¿Y la cava superior? Se une con la cava inferior. No se une. Cava superior. No se une. Desemboca la aurícula derecha. La aurícula derecha. En la aurícula derecha. Muy bien. Entonces miren, esta vena yugular interna, junto con la arteria carótida, se encuentra viajando este nervio de aquí. Ah, el vago.
que es el nervio Vago. vago, también conocido como el nervio neumogástrico. ¿Ya? El nervio neumogástrico. Aquí en el cuello neumogástrico van a dar ramas colaterales. A ver, ¿cuáles son las ramas colaterales en el cuello? Que está aquí en el triángulo carotídeo, el nervio laringio superior. Ya, no se olviden. Una de las segundas ramas, ¿no?, que se origina a nivel de la base del cráneo, el nervio neumogástrico vago, va a dar el nervio laringio superior. Y el nervio laringio superior se divide en dos ramas. Una que ingresa por la membrana tiroidea, que es el nervio laringio interno. Y el otro que baja para este músculo, que es el constrictor inferior de la faringe, que es el nervio laringio externo. Pero miren cómo es este nervio laringio superior. El nervio que ingresa por la membrana tiroidea, que es el nervio laringio interno, tiene fibras sensitivas, mientras que el nervio laringio externo tiene fibras motoras. Por eso que da movimiento al músculo constrictor inferior de la faringe y también va a dar movimiento a este músculo de aquí, que es el músculo cricotiroideo. El músculo cricotiroideo va a dar inervación motora a ese músculo. ¿Ya? Luego, ¿qué otras ramas colaterales va a dar? ¿No? El vago, miren, acá está el ligamento arterioso. A la altura del ligamento arterioso que existe aquí, va a dar otro ramo a la altura de la caja torácica, que va a ser el nervio recurrente. Y el nervio recurrente ustedes lo van a poder reconocer aquí, ¿no?, que asciende, ¿ya?, que asciende por la parte lateral de la tráquea. ¿Ya? A ver, en este lado. ¿Ya? Acá está, miren, el recurrente, ¿no?, que asciende por acá, pero ojo, en el lado derecho no contornea la aorta, sino que va a contornear a esta arteria de aquí, que es la arteria subclavia, ¿no? Y el recurrente, ¿qué tipo de fibras tiene? Motoras, ¿no? ¿Por qué? Porque va a dar plexos traqueales, plexos esofágicos, y luego recién va a ingresar ¿a dónde? A la parte interna de la laringe, atravesando el músculo cricofaringeo. ¿Ya? Ahora les podemos preguntar, a ver, dígame usted las vísceras del cuello. ¿Cuáles son las vísceras del cuello? La glándula tiroides. Vísceras del cuello. La tiroides. La tiroides es parte del sistema endocrino. El Muy bien. esófago. La tráquea, Esófago. la laringe, la faringe, el esófago. Esas son las vísceras del cuello. ¿Ya? La faringe tiene tres regiones. ¿Cuáles son? Nasofaringe. Nasofaringe, orofaringe a la altura de la boca y la laringofaringe a la altura de la laringe. ¿Y dónde se encuentra ubicada la nasofaringe? ¿Cuántos orificios nasales tiene? 2. Desde ahora tienen 4. 2 externos y 2 internos que limita con la nasofaringe. Entonces por aquí ingresa el aire, ¿no?, que inspiramos del medio ambiente a la altura de los cornetes nasales. Se caliente el aire inspirado a temperatura corporal para luego recién pasar por los orificios nasales internos, que tienen otro nombre. ¿Qué otro nombre tienen? Coanas. Las coanas. Listo. Entonces, ¿la laringe por cuántos cartílados está conformado? ¿Ah? 9, ¿no? ¿Cuáles son pares? La laringe. ¿Qué se llama esto acá de los chicos que estiran el cuello? Que se les nota más. Ahí está bien, ¿no ves?
Como ayer, ¿qué se llama eso aquí? Que se mueve. La manzana de Adán. No, ese es el cartílago de la tiroides. Es el cartílago de la tiroides. No, el cartílago de la tiroides tiene un borde superior, tiene un borde inferior, tiene una cara externa, tiene una escotadura, tiene un borde posterior, tiene astas superiores, astas inferiores, tiene una cara interna, que todo eso lo vamos a estudiar muy pronto, ¿ya? Y también los cartílagos de la laringe pues se unen a través de ligamentos y membranas, ¿no? Por ejemplo, este es el cartílago de la tiroides, por debajo el cartílago de la cricoides. Anatómicamente el cartílago de la cricoides, ¿cómo es? Por delante tiene forma de llave, mientras por detrás forma de una lámina. No se olvide, por delante forma de aro o de un anillo de aro, por detrás forma de una lámina, ¿no? Que se asemeja a un sello romano, ¿no? ¿Cómo es un sello romano? Ya van a averiguar el sello romano, ¿ya? Y en su cara externa ya dijimos que tiene su línea oblicua externa. Miren, entonces hemos hablado de algunas estructuras que están aquí en el triángulo carotídeo, ¿no? ¿Quiénes más están? Miren este músculo aquí, que es el músculo heliogloso, ¿no? El heliogloso por aquí debe estar. Aquí, ¿qué nos dice la literatura? Que en la cara externa del músculo del heliogloso se encuentra recorriendo por el 12º par craneal. ¿Cómo se llama el 12º par craneal? Nervio hipogloso, ¿ya? Todos los que pueden mover la lengua es que está activo este nervio, ¿ya? Porque da inervación motora a los músculos intrínsecos, extrínsecos de la lengua, menos al palatogloso, porque el palatogloso está inervado por el 10º par craneal, ¿ya? Y este nervio hipogloso, aparte de dar inervación al músculo heliogloso, va a dar inervación al músculo genigloso, ¿ya? O al músculo genioideo, al músculo genioideo, al músculo genioideo, ¿ya? ¿Qué más? A ver, miren, aquí también vemos a este músculo aquí, que es el músculo constrictor medio de la faringe. ¿Cómo yo me doy cuenta que este es el músculo constrictor medio de la faringe? Porque se está insertando en el asta mayor del hueso yoides, ¿ya? Entonces esta parte de ¿quién? Del triángulo carotídeo. Y este paquete vasculonervioso que usted ha reconocido, la vena yugular interna, la arteria carótida externa y el 10º par craneal, va a estar protegido ¿por quién? La fascia. Por esta fascia que es... superficial. No, No, es la vaina vascular o carotidia. Vaina carotidia. carotídea, que está considerada dentro de las fascias profundas del cuello, ¿ya? No se olviden de eso. Listo, miren, acá hay otro nervio, ¿ya? Que desciende y está formado por la C3, C4 y C5. ¿Quién es? El frénico. El nervio frénico, ¿no? El nervio frénico, que es un nervio que tiene fibras mixtas y se va ¿a dónde? A este músculo. Al diafragma. Al diafragma, especialmente al centro frénico, Frénico. ¿no? Mientras toda la parte carnosa, la parte lateral, ¿por quién está inervada? Si yo le pregunto, dígame, ¿por qué está inervado esta parte del músculo del diafragma? Se han olvidado ya. Los nervios intercostales. O sea, estudien, no están estudiando.